habíamos hablado de glándula pineal, etcétera. Y nos tocaría, para terminar esta parte, nos tocaría hablar de endocrinología de la reproducción animal. ¿Está bien? Entonces, solamente para ir recordando, ustedes saben, por ejemplo, que las hormonas se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción y pueden ser denominadas neuroendocrinas, endocrinas, paracrinas, autocrinas e intracrinas. Se dicen neuroendocrinas porque el mensaje llega del sistema nervioso, ¿ya? Para que una determinada célula produzca una hormona, esta hormona viaje a través del torrente sanguíneo, llegue a otro sitio específico y provoque un efecto, ¿no ve? O sea que una célula, denominemos la célula A, produce una determinada hormona por un estímulo y un mensaje hormonal, o perdón, nervioso, y este pueda viajar a través del torrente sanguíneo después de su liberación y llegar a una célula B para provocar un efecto. Entonces, por eso es que una de las definiciones de la palabra hormona, por ejemplo, es que es toda sustancia química capaz de producir un efecto para regular la intensidad de los procesos específicos. Otros dicen que hormona es toda sustancia química producida por una célula A, o perdón, por una célula determinada, para provocar un efecto en una célula distinta a la que le dio origen. Bueno, no se cumple al 100% ese concepto, pero está en la literatura, está en la revisión bibliográfica, ¿ya? La palabra hormona viene del griego, significa yo excito o estimulo, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, la digestión, el crecimiento, la actividad reproductiva está en base a un proceso de estimulación o excitación. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de secreciones internas, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de elementos químicos que pueden tener un efecto determinado para cumplir una función determinada, más bien dicho, dentro del organismo animal. Ya les había dicho, por ejemplo, el caso de las neuroendocrinas. ¿Qué pasa con las hormonas endocrinas? Toda sustancia capaz de ser liberada y producida por una célula, la cual va a viajar por el torrente sanguíneo para llegar a una célula distinta y provocar un efecto. Fíjense que entre neuroendocrina y endocrina, la diferencia es el término neuro, ¿no ve? Porque solamente estamos obviando el paso del mensaje nervioso. ¿Qué pasa en el caso de las parácrinas? Las parácrinas son un conjunto de hormonas producidas por una célula determinada, para actuar en una célula vecina, sin necesidad de viajar por el torrente sanguíneo. O sea que no todas las sustancias hormonales tienen como obligación ser enviadas al torrente sanguíneo. Aquí tenemos, por ejemplo, las hormonas llamadas parácrinas. Las autócrinas son hormonas producidas por una célula para actuar en la propia membrana celular de la célula que le dio origen. Son hormonas autócrinas. Y las intracrinas son hormonas producidas por una célula para actuar en el interior de la misma célula que le dio origen. No actúa a nivel de la membrana celular, no tiene que salir para actuar en la membrana celular, actúa sin necesidad de salir de esta célula y actúa obviamente sobre la estructura interna. Entonces, ustedes pueden ver, pues les dije, hormonas neuroendocrinas, endocrinas, parácrinas, autocrinas e intracrinas. ¿Está claro con la clasificación? Muy bien. En base a eso, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de las famosas hormonas hipotalámicas.
¿Qué quiere decir? Hormonas producidas por el hipotálamo. Estamos ahora en reproducción. Ahora estamos en la parte reproductiva. Entonces, estas hormonas hipotalámicas, nosotros podemos hablar, por ejemplo, podemos mencionar a quién, a la famosa GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Tenemos a la oxitocina y tenemos al PIF o el factor inhibidor de prolactina. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Se llama dopamina. Es un factor inhibidor de prolactina o también conocido como dopamina. Fíjense, la estructura química de las tres hormonas producidas por el hipotálamo tiene la misma característica. Todas son polipeptídicas. ¿Qué quiere decir? Una cadena de péptidos. Y si es una cadena de péptidos, los péptidos están conformados por aminoácidos. Entonces, un conjunto de aminoácidos dan origen a un péptido. Un conjunto de péptidos dan origen a una proteína. ¿Se acuerdan? Esto es bioquímica y esto es parte de colegio. Entonces, la estructura química de las hormonas producidas por el hipotálamo son de origen proteico, son proteicas. ¿Está claro? Les vuelvo a repetir, GnRH, como está en la pantalla, no es que haya un error en la ortografía, está así, G mayúscula, N minúscula, R y H mayúscula. ¿Está claro? Significa hormona liberadora de gonadotropinas. La oxitocina y el PIF, por si acaso, ya vimos oxitocina, ya vimos el factor PIF o conocido como dopamina, ¿ya? Si ustedes pueden apreciar en un costado, tenemos algunos nombres comerciales de estas hormonas en el comercio, ¿no? Como el Postpart, por ejemplo, que es la oxitocina, o el Fertagil y Gestar del hipotálamo, no, perdón, de la GnRH producida por el hipotálamo. Muy bien, vamos a describir una por una ahora. Es importante hablar, y esto era una pregunta de examen, no se olviden, esto entró al examen, por ejemplo, de que el hipotálamo tiene dos núcleos, un núcleo supraóptico y un núcleo paraventricular, ¿se acuerdan? En estos núcleos, obviamente, se producía ADH o vasopresina y se producía oxitocina. Estos núcleos, estos núcleos están conformados por, obviamente, células neurosecretoras. El hipotálamo, en base a mensajes por neurosecreciones, le va a decir a la hipófisis, ya sea a la adeno o ya sea a la neuro, que se encarguen de producir una determinada hormona o se encarguen de la liberación de una determinada hormona. No se olviden que la neurohipófisis no es glándula. Y si no es una glándula, como está en la pantalla, no produce nada. Solo es un sitio de almacenamiento. Se los vuelvo a repetir. En cambio, la adenohipófisis sí es una glándula. El lóbulo anterior sí es una glándula. Y obviamente esta glándula se va a encargar de liberar un conjunto de hormonas, de producir y liberar un conjunto de hormonas, llamadas hormonas hipofisiales, obviamente. Bueno, esta GnRH, conocida también como hormona liberadora de gonadotropinas, ¿ya? Estas, en su factor de estimulación, va a depender de dos elementos, unos factores conocidos como intrínsecos y otros como extrínsecos. ¿Qué quiere decir? Que la edad, la salud, el desarrollo corporal, el peso, la raza, son factores intrínsecos propios del animal que van a ser determinantes para la liberación de esta hormona. Pero también necesitamos factores extrínsecos, como por ejemplo factores climáticos, factores ambientales, disponibilidad de alimento, tipo de manejo. Son factores extrínsecos que van a influir en la liberación de esta determinada hormona. ¿Cuál es su sitio de acción? ¿Dónde va a actuar esta hormona? Esta hormona actúa directamente sobre la hipófisis, sobre la adenohipófisis. ¿Y qué hace en la adenohipófisis?
¿Qué papel cumple ese nivel? Estimula la producción y la liberación de tres hormonas importantes producidas por el óvulo anterior: LH, FSH y LTH. ¿Está claro? Tres hormonas muy importantes. De esas tres hormonas, creo que las primeras dos son las llamadas gonadotropinas. ¿Por qué gonadotropinas? Aunque las tres son gonadotropinas, pero de las tres, las dos son más importantes, porque tienen acción sobre las gónadas. De ahí viene el término tropismo, acción sobre las gónadas, preferencia sobre las gónadas. ¿Está claro? El término tropismo, trópico, significa preferencia, acción. Entonces, le van a decir a la hipófisis que se encargue de producir LH y FSH para que estas dos actúen sobre las gónadas. Por eso su nombre significa hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Está claro? ¿Se entiende? Bueno, esta hormona, como ustedes ya saben, está en el comercio para comprar, está disponible para utilizarlo en animales, ¿está bien? Con muy buenos resultados de acuerdo a lo que uno quiere obtener de los animales con la aplicación de esta hormona llamada GNRH. Bueno, sigamos. La oxitocina, que ustedes ya la conocen, ¿no? Ya la conocen. Esta es una hormona encargada de ¿qué? De provocar el trabajo de parto, de provocar la contracción uterina. ¿Está bien? Por lo tanto, la culminación de la gestación va a ser un factor determinante para la liberación de oxitocina. Pero además participa en la secreción láctea. Entonces, la presencia de la cría también es un factor determinante para la liberación de oxitocina. No solamente la culminación de la preñez, sino también el trabajo o la presencia de la cría como factor de estimulación de oxitocina. ¿Cuál es el sitio de acción? Si ustedes pueden apreciar, si va a provocar contracción, obviamente estamos hablando que su sitio de acción son los músculos, a nivel muscular, pero a nivel muscular de la pared uterina. Estamos hablando de el miometrio uterino. ¿Está bien? Y el miometrio se hace sensible a oxitocina cuando cuando esta estructura ha sido previamente sensibilizado por estradiol. ¿Qué quiere decir? Que el estrógeno, que el estrógeno, ¿ya? Es determinante, el estrógeno es determinante para provocar un efecto de oxitocina sobre la estructura muscular. Si no hay, si no hay presencia de estradiol previo en la sangre, no va a haber una respuesta muscular a oxitocina, ¿me entienden? O sea que el que le va a abrir el camino es la estructura, o perdón, es la secreción de estradiol sobre la estructura muscular. Entonces, además, la glándula mamaria, gracias a sus células mioepiteliales, también llega a tener una sensibilidad hacia lo que es, hacia lo que es oxitocina. Entonces, estaríamos repitiendo que las funciones más importantes de esta hormona es el trabajo uterino, la contracción uterina, la actividad uterina en el momento del parto. Y obviamente la misma contracción va a provocar a nivel de las células mioepiteliales del alveolo mamario. ¿Y esto para qué? Para la liberación de la leche. ¿Está bien? Pero para eso, ustedes ya saben, tiene un factor de estimulación. Y el factor de estimulación es presencia de la cría, es contacto del pezón con la boca del ternero o con el cachorro, ¿no? Es, por ejemplo,
simplemente la observación de la madre con las crías. Entonces, el olor propio de la cría estimula para la liberación de oxitocina. Fíjense que son factores extrínsecos que van a ser determinantes para la liberación de esta hormona. ¿Está claro? Eso ya lo habíamos visto por si acaso. Bueno. Y el PIF, inhibidor de prolactina, ¿se acuerdan que habíamos dicho que solamente hay un solo factor de inhibición propio? Este factor de inhibición conocido como dopamina, ¿no? Tiene obviamente una función de bloquear la liberación de la prolactina. Ustedes saben que la prolactina se libera en el proceso de la secreción láctea, ¿no ve? Una de las hormonas responsables de la producción láctea, por eso se llama prolactina, ¿no ve? Entonces, el factor que estimula que un inhibidor se produzca para bloquear la prolactina es pues el famoso destete o cortar la liberación de la leche porque ya no es necesario, ya no es necesario. Entonces tiene que haber un factor, perdón, de estimulación externo para hacer de que el organismo produzca prolactina, o perdón, factor inhibidor de prolactina. El separar a la madre de las crías es un factor de estimulación para que la madre ya no vea la necesidad de producir leche. Y si ya no hay crías a cual amamantar, por lo tanto, la prolactina se corta gracias al famoso PIF. El sitio de acción de esta hormona va a ser a nivel de la adenohipófisis. ¿Por qué la adenohipófisis? Porque la adenohipófisis se encarga de producir prolactina. Entonces, ¿dónde tiene que ir el PIF? A la adenohipófisis a cortar esta liberación. Por lo tanto, estamos hablando de que va a haber un bloqueo de la disminución de la producción, de la liberación de prolactina. Y si hay una liberación, o perdón, un bloqueo de esta liberación de prolactina, la hembra tiene que retomar su ciclo estral. ¿Qué quiere decir? La hembra tiene que retomar su actividad sexual y tiene que volver a entrar en celo. Mientras haya prolactina circulante, no va a haber celo. O el celo va a estar bien disminuido por la actividad de bloqueo de la prolactina. Por eso es importante el famoso PIF, para bloquear prolactina y hacer de que esta hormonita, ¿no? Ya no ejerza función y efecto sobre el reinicio de la actividad cíclica, haciendo de que las hembras retornen, reanuden este proceso cíclico llamado ciclo estral. ¿Está claro? ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Esas eran las hormonas hipotalámicas. Ahora entramos a las hormonas hipofisiarias. Habíamos ya mencionado la famosa FSH, hormona folículo estimulante, la LH, hormona luteinizante, y la LTH, hormona luteotrópica o también conocida como prolactina, que ya estábamos hablando de esto momentos atrás. Fíjense en la estructura química. La FSH y la LH son de la misma característica, glicoproteica. ¿Qué quiere decir? Que tiene una estructura compartida entre lo que es proteína y carbohidrato. El glico viene de gluco y es lo mismo. Y gluco viene de glucosa y la glucosa es un carbohidrato. No se olvide, ¿no ve? Es un monosacárido. Ahora, también en el comercio están presentes
como Foltropin, como Pluset, pero la LTH para uso veterinario no está presente. No hay prolactina de uso veterinario en nuestro medio para la venta. No hay. Bueno, vamos a describir una por una. La FSH, ¿quién la estimula? ¿Quién le dice que tiene que ser liberada? La famosa GnRH, lo acabamos de mencionar, ¿no ve? ¿Cuál es el sitio de acción de la FSH? En el caso de las hembras, actúa, es liberada y actúa sobre los folículos secundarios y folículos terciarios. ¿Cuáles son los folículos secundarios y terciarios? Son aquellos que están ubicados, obviamente, en el ovario. En cada folículo se encuentra un óvulo en etapa de desarrollo y maduración. Entonces, lo que hace la FSH, como su nombre lo indica, hormona folículo estimulante, se encarga de ¿qué? De estimular el desarrollo y la maduración folicular. Pero al mismo tiempo que el folículo va desarrollándose y va madurando, también va madurando el óvulo en su interior. En el caso de los machos, actúa a nivel de las células de Sertoli, ¿ya? Entonces, ojo, desarrollo y maduración folicular, producción de estradiol como segunda función, no solamente en la hembra, sino también en el macho. Pero además en el macho lo que hace es preparar a las células de Leydig para la estimulación, ¿no? O perdón, preparación de estas células de Leydig, ¿ya? Para la actividad de la famosa LH. Lo que les había dicho hace rato con respecto, por ejemplo, a estradiol y oxitocina. Si está estradiol circulante, recién va a haber actividad de oxitocina porque el estradiol prepara a las células musculares para el efecto de la oxitocina. En este caso de la famosa FSH, para que las células de Leydig respondan a la LH, necesita de una actividad previa de FSH sobre estas células. Entonces, es como decir comúnmente que la FSH le va a abrir el camino a la famosa LH. Técnicamente, diríamos, la FSH genera receptores de LH a nivel de las células de Leydig. ¿Y esto dónde está? Obviamente en testículo. Estamos hablando de macho, ¿no ve? Estamos hablando del macho. ¿Está claro? Entonces, las funciones fundamentales es permitir el desarrollo folicular, permitir la maduración folicular, estimular el desarrollo y la producción de estradiol, pero además, en el caso del macho, generar ciertos elementos de respuesta a nivel de las células de Leydig para el trabajo de la hormona LH. ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? Conste. Muy bien. Y la famosa hormona LH, o también conocida como hormona luteinizante, fíjense que en el caso del macho se llama hormona estimulante de las células intersticiales. Se llama ICSH. Así está en alguna literatura. A la LH la mencionan como ICSH. Bueno, igual, ¿quién la estimula? GnRH. ¿Cuál es el sitio de acción? Les había dicho, igual que en el caso de la FSH, en los folículos secundarios y terciarios, y en el macho a nivel de las células de Leydig, su nombre lo dice todo, ¿no ve? ¿Qué hacen entonces? Fíjense que la FSH y la LH hacen lo mismo, desarrollo y maduración folicular, desarrollo y maduración folicular. Pero además la LH sola provoca ovulación,
ovulación. Es la hormona de la ovulación. Y la ovulación va a depender de picos de LH. ¿Qué quiere decir? De subidas y ascensos de LH. Este tipo de ascensos es muy similar a un electrocardiograma que ustedes han debido ver en las películas. Cuando ven de que las flechitas se van disparando. Cuando se dispara la LH en la sangre, ocurre la ovulación. Entonces, hace casi lo mismo que la FSH, solo que la LH solita provoca ovulación. Entre las dos producen estradiol a nivel de los folículos, pero en el macho la LH se encarga de producir testosterona. Fíjense que ya había alguien que le abrió el camino, alguien que preparó receptores, llamada FSH. Muy bien, como ya está lista estas células, llega la LH y empieza a generar efecto. ¿Cuál es el efecto sobre las células de Leydig? Es de que estas células empiecen a producir testosterona. Y si no hay testosterona, no hay deseo sexual en el macho. Si no hay testosterona, no hay características sexuales masculinas. No hay testosterona, no hay espermatogénesis. ¿Está claro? Entonces, fíjense cómo la LH tiene un papel vital sobre la conducta reproductiva del macho. ¿Está bien? Espero me estén entendiendo, porque esto es segundo parcial. Muy bien. Y la LTH, llamada prolactina, ya la hemos descrito. Solo que esta hormonita tiene dos nombres, ¿se han dado cuenta? Primero se llama LTH, que significa hormona luteotrópica. Y segundo se llama prolactina. Muy bien. Y generalmente esto es porque tiene dos actividades, pues. ¿Cuál es su actividad? Primero, tiene un sitio de acción sobre el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo del ovario. El cuerpo amarillo o el cuerpo lúteo del ovario. Por eso se llama hormona luteotrópica, porque tiene preferencia, acción sobre el cuerpo lúteo y mantiene cuerpo lúteo. Pero también se llama prolactina porque actúa sobre la glándula mamaria, estimulando la producción de leche. ¿No ve? Entonces, mantenimiento del cuerpo lúteo y estimulación y la producción de leche. Y ahí ya entendemos por qué la hembra no entra en celo o por qué les cuesta entrar en celo mientras están en lactancia. No es que todas, ojo, no es que todas no entren en celo. Hay muchas hembras que no les importa estar en lactancia, igual entran en celo. Pasa con la yegua, por ejemplo. Pasa con los cuyes, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de la vaca, le cuesta a la vaca entrar en celo mientras está en lactancia. Y esto es un factor lastimosamente influido por la presencia de LTH, ¿no? Ahora, no quiere decir que todas las vacas tengan el mismo problema. No. Aquí va a haber factores que van a ser determinantes para que la LTH genere efecto. Un factor determinante es la caída de la condición corporal. Si se cae la condición corporal, no hay quien le diga a la LTH que pare de generar efecto y que pare del bloqueo al ovario. Pero si la hembra se encuentra en muy buena condición corporal, no importa que haya LTH, esa hembra va a entrar en celo. Fíjense que hay factores que van a estar, que van a regular la conducta de la hembra, por más que haya la presencia hormonal, una presencia hormonal determinada. ¿Está claro? Bueno. Y tenemos a las hormonas gonadales.
Cuando hablamos de gónadas, estamos hablando del ovario en la hembra y del testículo en el macho, ¿o no ve? O los ovarios y los testículos. Ya, la mayoría de las hembras mamíferas, o todas las hembras mamíferas, tienen dos ovarios. En el caso de las aves nacen con dos, pero uno se atrofia y uno queda funcional. Ya, pero las hembras mamíferas todas tienen dos ovarios, igual que los machos. Tanto las aves como los machos mamíferos tienen dos testículos. ¿Está bien? Bueno, y aquí tenemos 5 hormonitas. Si vemos, por ejemplo, la parte de la hembra, tenemos el estradiol, la progesterona y la relaxina, dentro de lo más importante. ¿Qué pasa con el macho? El macho tiene estradiol, tiene testosterona y tiene inhibina, igual que la hembra. La hembra igual tiene inhibina, por si acaso. ¿Ya? Entonces hay similitud, una similitud en la producción de ciertas hormonas. El macho no produce relaxina, el macho no produce progesterona, pero el macho sí produce testosterona, sí produce estradiol y sí produce inhibina. ¿Está bien? Si ustedes aprecian la estructura química, tres hormonas tienen la misma característica. El estradiol, la testosterona y la progesterona tienen la misma característica química. Son hormonas esteroideas. ¿Qué quiere decir esteroideas? ¿Se acuerdan de colegio? Que tienen enlaces éster. Tienen enlaces éster. Y los enlaces éster se dan en sustancias que provienen de las grasas, que provienen de los lípidos. La base química del estradiol, la testosterona y la progesterona es el ciclopentano perhidrofenantreno. Este ciclopentano perhidrofenantreno es lo que conocemos comúnmente como colesterol. ¿Está claro? O sea que el colesterol es la base química del estradiol, de la testosterona y de la progesterona. No así la relaxina y la inhibina, que son sustancias polipeptídicas, son sustancias proteicas. Bueno, y en el comercio, fíjense, estradiol hay un montón en el comercio, testosterona hay un montón en el comercio, progesterona peor todavía, hartísimo en el comercio, con todos los nombres habidos y por haber. Lo que no hay es relaxina e inhibina. Bueno, vamos a describir uno por uno. El estradiol, ya lo habíamos visto. ¿Quiénes son los que se encargan de su liberación? FSH y LH. ¿Cuál es su sitio de acción? Folículos maduros. El estradiol actúa sobre el hipotálamo. El estradiol actúa sobre la cervix. El estradiol actúa sobre el miometrio uterino. ¿Se acuerdan? No está en la pantalla, pero lo habíamos descrito. ¿Ya? ¿Y cuál es la función? En el caso de las hembras, característica sexual secundaria, el líbido y el deseo, o sea, el famoso deseo sexual y el celo, depende de estradiol. El crecimiento del aparato reproductor, la capacidad de secreción de este aparato reproductor depende de estradiol. El equilibrio de sodio, potasio, fósforo depende de estradiol. Fíjense, el crecimiento de los huesos y el desarrollo muscular depende de estradiol. En el macho casi tiene las mismas características, pero además en el macho provoca la famosa espermatogénesis. Se va a cortar en menos de un minuto, se vuelven a conectar, por favor. O sea que si no hay estradiol, no hay espermatogénesis en el macho. Fíjense, no quiere decir que el macho tenga la misma cantidad de estradiol que la hembra. No, el macho con bajos niveles de estradiol trabaja en el proceso de la espermatogénesis. La hembra tiene muchísimo más nivel de estradiol que el macho, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, las funciones en el caso de la hembra. Pero también es determinante en el crecimiento de los huesos y en
el proceso anabólico. Se usa mucho para el engorde, por ejemplo, el uso de estradiol en machos y obviamente en hembras. Se lo usa muchísimo, ¿ya? Ahora, en la hembra tiene mayor efecto, mayor actividad que en el caso del macho. ¿Está bien? Les repito, por ejemplo, en el caso de machos, los bajos niveles de estradiol actúan directamente sobre el proceso de la espermatogénesis, no como en el caso del deseo sexual. En el caso del deseo sexual como tal, es la testosterona que influye en el macho, no la actividad de estradiol, no la actividad de estradiol, ¿ya? Entonces, fíjense que hay una serie de funciones bien marcadas en el caso de la hembra cuando hablamos de estradiol, ¿ya? ¿Por qué hablamos de estradiol? Porque hay tres estrógenos. Bueno, hay varios estrógenos, pero hay tres estrógenos principales: el estrón, el estriol y el estradiol, ¿ya? El estrón, el estradiol y el estriol. De esos tres importantes, el estradiol cumple un papel mucho más relevante en la reproducción y, como ustedes pueden apreciar, mayor actividad en la hembra que en el caso del macho. Es que es así, así tiene que ser, pues, ¿no ve? Muy bien. ¿Qué pasa en el caso de la progesterona? La progesterona está determinado, por ejemplo, por la presencia de LH y LTH. La hormona luteinizante, conocida como LH, se encarga de producir y estimular la luteinización de un folículo después de que este folículo haya ovulado. Esta luteinización transforma a ese folículo en un cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo se encarga de la producción de progesterona. El sitio de acción de esta progesterona es en útero gestante y obviamente la glándula mamaria, porque depende muchísimo de la capacidad secretora de la glándula mamaria de la presencia de progesterona. Y depende muchísimo la gestación de la presencia de progesterona. Por eso se llama progesterona, para la gestación. El producida y liberada para la gestación. Entonces mantiene la gestación. Control de la actividad cíclica. Si hay progesterona, no hay celo. Tiene que caerse la P4 para que haya celo, por si acaso. Se llama progesterona o también conocida como P4. Y esta hormonita actúa durante el parto. Pero en el parto, ¿cómo actúa? Cayéndose. Tienen que caer sus niveles para que las demás hormonas puedan actuar. Si la hormona está circulante en la sangre en niveles altos, no va a haber parto, no va a existir parto, ¿me entienden? ¿No? Para que la oxitocina haga efecto, necesita de estradiol previo. Pero para que la oxitocina haga efecto como tal, necesita de que se caiga la P4. Entonces es muy importante, fíjense, la regulación hormonal para la presencia de esta hormona. El crecimiento y la capacidad secretora de la glándula mamaria depende de progesterona, ¿ya? Claro que son factores genéticos también, asociados a factores genéticos y factores hereditarios como tales. ¿Se entiende? ¿Está claro hasta acá con las hormonas ováricas? Bueno, mientras que la testosterona, ¿dónde actúa? Actúa en el testículo y actúa en los músculos en el macho. ¿Cuál es su función? Fíjense, lo mismo que el caso del estradiol en la hembra, muy parecido. Características sexuales secundarias, el deseo sexual y libido, la espermatogénesis, que quiere decir la producción de espermatozoides, forma parte de la formación y producción de espermatozoides, y tiene un efecto anabólico.
¿Qué quiere decir anabólico? Desarrollo muscular, ganancia de peso, incremento de peso, depende de testosterona. No hay testosterona, no va a haber este tipo de características. Fíjense lo que hace pues diferente a un macho y a una hembra. Y tú lo puedes apreciar fácilmente en cualquier especie. En cualquier especie es fácil saber cuál es macho y cuál es hembra por la presencia de testosterona circulante en la sangre, ¿no? Es muy notorio en animales mayores. Es muy notorio, por ejemplo, en potros. Un potro con una yegua totalmente diferente en la característica, no solamente en la conducta, sino en la característica física como tal, ¿no? Y se da en algunas especies silvestres, pucha, está determinado la característica, la característica anatómica, genotípica, o perdón, fenotípica del animal en base a presencia de testosterona. La testosterona es impresionante en su efecto, ¿no? Para ser el elemento determinante en la conducta reproductiva del macho. Y esto es producido por el testículo. ¿Qué parte del testículo? Las células de Leydig. ¿Quién estimula esas células de Leydig? LH, o también conocida como ICSH. Está en la pantalla y ya lo hemos descrito. Ya hemos hablado de esto. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Mientras que la relaxina es una hormonita que actúa solamente en la hembra, no la tiene el macho. Trabaja antes del parto y lo que hace es, a nivel de la sínfisis púbica, relajar la sínfisis púbica. Pero relaja esta sínfisis púbica no en todas las especies. Es muy fuerte el efecto a nivel de lo que son los roedores y por ejemplo, cuando hablamos de los cuyes, los conejos, etcétera. Pero también es importante su actividad en la yegua. Ligeramente actúa en la yegua y en la oveja. En el caso de las demás especies es innotoria la actividad de la relaxina. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la actividad a nivel de la cervix? La cervix o cuello uterino, que ustedes conocen, se dilata en dos situaciones, una en el celo y otra en el parto. Y la relaxina actúa en el parto, en la relajación de la cervix en el parto. Y esto se da por la presencia de estradiol. O sea que no lo hace solita la relaxina. La relaxina provoca una relajación de la cervix y obviamente la vagina conjuntamente estradiol. ¿Está bien? Fíjese que el estradiol es muy importante, ¿no? Es muy importante, no solamente en el celo, en la hembra, sino en otras etapas de la vida reproductiva de este individuo. Está claro. Entonces, como su nombre lo indica, relaxina, relajación. ¿Qué relaja? Primero, sínfisis púbica y segundo, cervix y vagina. Pero se dan cuenta que si la hembra no estuviera preñada, no hay relaxina. Solamente hay esta hormonita en hembras antes de parir o que ya están listas para el parto o en el momento del trabajo de parto. Si la hembra nunca experimentó una gestación, nunca va a experimentar pues trabajo de relaxina. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, doctor. Ok, gracias. Y bueno, quizás una de las hormonas más importantes que hay en el proceso fisiológico de la hembra, en el proceso reproductivo de la hembra, la famosa hormona conocida con el nombre de inhibina. No solamente en la hembra, también en el macho, también en el macho. ¿Por qué? Porque es el elemento determinante de la pubertad, porque de ella depende el proceso de la pubertad, porque ella es la que le va a dar el puntapié inicial para que todo el proceso reproductivo comience en la hembra y en el macho, ¿no?
Y en la hembra, obviamente, regulación de la actividad cíclica como tal. ¿Dónde actúa? Actúa en el testículo, actúa en el ovario, actúa en el hipotálamo para hacer este proceso de regulación, ¿no? ¿Qué va a regular? Les repito, la espermatogénesis en el macho. Va a estimular la pubertad en en los dos individuos, tanto masculino como femenino, y va a regular la actividad cíclica de la hembra, ¿no? La actividad cíclica de la hembra. O sea, que es una hormonita muy, muy importante en el proceso reproductivo. Sin ella no se puede llevar adelante, no se puede llevar adelante no solamente la manifestación de la pubertad, sino también el proceso reproductivo como tal. Es la que va a controlar todo el proceso reproductivo. ¿Está bien? Se llama inhibina. Vamos las gónadas y pasamos al útero.